Raúl Humberto Tola, Giovanna Poyarolo y Carlos Granés se reunieron en la mesa 7 de la Quinta Bienal Vargas Llosa, donde abordaron acerca de los efectos que ha dejado en la literatura de América Latina y Europa las guerras y las guerrillas. La charla, que tuvo lugar en el Conjunto Santander, fue moderada por la abogada y periodista peruana Rosa María Palacios, quien señaló que en su país vivió por 20 años una guerra armada interna que dejó 65,000 muertos, misma que terminó con el triunfo de la democracia sobre el totalitarismo, mientras que Colombia padeció un proceso similar, solo que por más de 50 años, en donde no hubo ni vencidos ni vencedores. Lo anterior lo trajo a colación, puesto que los escritores presentes son originarios de ambos países. Raúl Humberto Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa en Perú, partió de la premisa que los conflictos en Europa están marcados entre diferencias entre dos o más países, mientras que en América Latina se dan de forma más interna, entre hermanos. La violencia en América Latina se genera dentro de los países. Eso me hace recordar una frase de Mirko Kusturica en esta película fantástica que se llama Underground, que dice: ninguna guerra es guerra hasta que un hombre mata a su hermano. Entonces, claro, en Iberoamérica nos matamos entre hermanos, básicamente. Y digo Iberoamérica porque yo creo que este fenómeno se extiende a España también, que vive, por supuesto, todavía, yo creo que las consecuencias de la guerra civil. Así pues, esta clase de conflictos han generado libros como Abril Rojo e Historia de Maita en Perú, Rosario Tijeras, El olvido que seremos y La Virgen de los Sicarios en Colombia, y en el caso de México textos como los de Trabajos del Reino de Yuri Herrera, señaló el también periodista. Para Carlos Granés, escritor y antropólogo social colombiano, el tema de la violencia en la literatura de su país siempre ha sido omnipresente, y uno de los escritores que abordó esto fue Gabriel García Márquez, pero no centrado en los actores principales, sino en aquellos que padecían los estragos. García Márquez se nutre muchísimo de la literatura que se hace en esa época, pero no para replicarla. Él decía que los escritores de los 40, de los 50 se habían dedicado a contar muertos, algo así, o a reproducir las escenas de barbarie que salían en las noticias. Él decía que es mucho más interesante ver qué está pasando con ese personaje que se queda escondido en los arbustos sudando mientras matan a los demás, ¿no? Que ese es el personaje que debería ocupar la novela, y le da un giro a la novela de la violencia en Colombia. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.